Muy buenas tardes. En nombre de la Escuela Nacional de la Judicatura, les damos la más cordial bienvenida a este seminario web que hemos preparado en conjunto con Qualitas Learning y su director, Alberto Aunchaina, para dialogar sobre el ecosistema de productividad de Microsoft Office 365, que como saben es la suite de productividad de Microsoft y que bueno, cobra una preponderancia ahora en estas circunstancias de pandemia, donde el Poder Judicial de la República Dominicana y la justicia en sentido general en el mundo se enfrenta a un reto importante de fortalecer la prestación del servicio de justicia, preservando la salud de jueces, juezas, servidores y servidoras, pero también, y no menos importante, de los usuarios. Y para ello el Poder Judicial ha implementado el uso de las herramientas de la suite de Microsoft Office 365 para poder implementarlas para garantizar la prestación del servicio de justicia en la República Dominicana. Y esto forma parte de una serie de capacitaciones, de webinars que hemos organizado y que seguiremos organizando a partir de hoy, especialmente porque la Escuela Nacional de la Judicatura se encuentra dando soporte al Poder Judicial para dotar de las competencias a jueces, servidores y usuarios para el uso de estas herramientas de cara al paso de la siguiente fase en la implementación del plan de continuidad de las labores del Poder Judicial. Y queremos dar las gracias a Alberto que nos acompañe porque en él tenemos una persona competente, conocedora no solo de estas herramientas de Office 365, sino de todas las herramientas de productividad que existen hoy en día en el mercado disponibles para, valga la redundancia, la productividad de las organizaciones. Pero especialmente Qualitas Learning es un partner de Microsoft, de hecho el único partner certificado para educación de Microsoft para América Latina y el Caribe. Y hemos querido invitarle y con este seminario inauguramos una serie de seminarios que se estarán organizando. Este primero de manera general sobre todas las herramientas del ecosistema de productividad, como se ha titulado el webinar de Microsoft Office 365. Y posteriormente vamos a realizar webinars profundizando en cada una de las herramientas de la suite de Office 365, es decir, Microsoft Teams, por ejemplo, para el cual tendremos un nuevo webinar este viernes de esta semana para profundizar en la herramienta de Microsoft Teams, que seguro nos explicará Alberto, es de alguna manera el hub del ecosistema de productividad de Microsoft Office a través del cual interactúan todas las otras herramientas, pero seguiremos hablando del correo electrónico, Outlook, hablaremos de OneDrive como plataforma de la nube, de la suite de Office 365, entre otras. Así que estamos ante un webinar que es de suma importancia porque vamos a hablar con un profesional que conoce a profundidad la herramienta, que nos permitirá poderle sacar provecho a cada una de las herramientas de la suite de Office 365. Y lo que voy a hacer a continuación, de manera sucinta, es resumirles y presentarles la biografía de Alberto para que le conozcan y que a partir de ahí puedan ver todo su recorrido. Pido que podamos pasar a la siguiente diapositiva. Como podrán ver en la pantalla, Alberto es director, ya lo decía hace un minutito, de Qualitas Learning, y tiene más de 25 años de experiencia como investigador, docente y consultor en el área de la educación a distancia. Alberto, también experto en la integración de tecnologías digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje y el diseño de soluciones de e-learning basadas en la nube. Dispone de un amplio conocimiento de diferentes plataformas LMS, LCMS y MOOC disponibles en la industria, así como de los componentes claves de la modalidad. Se ha desempeñado como consultor de la Unión Europea y del Banco Interamericano de Desarrollo en el sector de e-learning y es especialista en tecnología educativa. Alberto Aunchaina posee la certificación internacional como Microsoft Certified System Engineer, tiene un posgrado en estándares y especificaciones de e-learning en la Universidad de Salamanca, posgrado en e-business en la Universidad de Belgrano, especialidad en metadatos y su aplicación en la descripción de recursos
y maestría en e-learning, nuevas tecnologías para el aprendizaje a través de Internet en la Universidad de Sevilla. Así que, bueno, esto solo para resumir la trayectoria de Alberto y para ratificar lo que decía hace unos minutitos, que estamos ante un experto al que tenemos que sacarle provecho. Y le queremos dar las gracias a Alberto Onchaina por concedernos el honor de dialogar con nosotros desde la plataforma de la Escuela Nacional de la Judicatura. Y como saben, a través de este evento en vivo vamos a poder ir recopilando sus preguntas, que ya pueden hacerse desde ahora, que empiece la disertación de Alberto a través del chat, y luego un equipo de la Escuela Nacional de la Judicatura se encargará de irla seleccionando para, una vez termine Alberto su disertación, podamos irle haciendo las más importantes de las preguntas que nos formulen para que pueda esto enriquecer el diálogo, y también esto quedará colgado posteriormente en el canal de YouTube de la Escuela Nacional de la Judicatura, NJ Portal. Así que bienvenidos, bienvenidas de nuevo, buenas tardes y gracias de nuevo, Alberto, por el placer de aceptar la invitación de la escuela para acompañarnos en esta tarde. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Un gusto, un placer realmente saludarlos a la distancia. Antes que nada, quisiera agradecer la oportunidad, si me permiten, en el nombre del señor director de la Escuela Nacional de la Judicatura, el doctor Dariel Suárez, agradecer a todo el equipo de la escuela, con quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar y de coordinar esta serie de actividades que, como mencionaban recién, lo que pretenden, lo que esperan, de alguna forma, es contribuir a este desafío, a este reto, con esas particularidades que hoy tenemos en esta coyuntura, en esta época de nueva normalidad, como dicen los expertos. Quiero contarles, antes de empezar, simplemente que tengo el privilegio de liderar un equipo de profesionales y de especialistas que trabajamos en esta área desde hace más de 2 décadas. El próximo 1 de octubre, dentro de unos poquitos meses, vamos a cumplir 20 años desarrollando las primeras soluciones, implementando soluciones de e-learning y de formación a distancia. Así que simplemente lo digo porque todo esto de la no presencialidad en realidad no nos toma por sorpresa, al menos desde el punto de vista de lo que son, digamos, nuestras actividades estándares, tradicionales y nuestro foco y nuestra línea donde trabajamos. Agradecer también a Microsoft. Trabajamos en 18 países de la región, América Latina y el Caribe, haciendo cosas muy similares, pero, digamos, de alguna forma ajustando, personalizándolas a los retos que cada organización, cada institución tiene por delante, hoy más que nunca. Y realmente un especial privilegio poder tener la oportunidad de acompañarles en este reto, contribuyendo a esta transformación digital que está llevando adelante el Poder Judicial. Bien, la idea de lo que vamos a hacer en este primer, digamos, webinar, quisiéramos marcar una agenda que tiene unos objetivos muy pequeños, pero digamos que creemos que son muy importantes. El primero de ellos, nos gustaría compartir algunas ideas con ustedes, revisar conceptos claves que tienen que ver con todo esto que viene después, todo esto de la transformación digital. Nosotros creemos que es una buena cosa muchas veces tomar una cierta distancia, pararnos como observadores y tratar de identificar, de explorar cuáles son verdaderamente esas palancas, que son aquellas que nos van a permitir recorrer, manejar, conducirnos en este momento. En segundo lugar, vamos a tratar de revisar algunas ideas con respecto a cómo entender las oportunidades que las tecnologías de la información nos ofrecen. Nosotros venimos del área de tecnología en general, muchos integrantes de nuestra organización, pero que quiero que quede muy claro que este seminario, este evento, este webinar y la serie que lo acompaña no son de tipo técnico. Es decir, estamos trabajando
para que ustedes puedan entender de qué forma estas tecnologías digitales les pueden ayudar a las tareas que son cotidianas. De qué forma podemos de alguna manera mapear esos casos de uso que utilizamos habitualmente en nuestro quehacer. Y esa es una idea fuerte que quiero que tengamos todos claros, porque va a ser válida no solamente para este primer webinar, sino para toda la serie. Y luego sí, vamos a presentarles un poco, digamos, cuál es el alcance, haciendo unos, digamos, pincelazos, porque creo que es bueno para ustedes, para tratar sobre todo de, digamos, de setear las expectativas en cuanto a cuáles son los contenidos que vamos a ver, cuáles son las temáticas y qué utilidad tiene cada uno de ese conjunto de herramientas que vamos a estar viendo, que vamos a estar compartiendo, revisando. Y por último, vamos a, como siempre, dejar una sección de preguntas que nos permita de alguna forma intercambiar esas ideas que seguramente nos vamos haciendo durante la sesión. Estaba revisando antes de comenzar este webinar y veía que ustedes habían tenido hace muy pocos días, hace una semana creo exactamente, uno que se titulaba Aproximándonos al futuro gestionado y decía particularmente el proceso de adaptación. Y quiero traer ese tema, ese titular, si ustedes prefieren, porque si bien y muy probablemente no estaba vinculado al área de las tecnologías de la información propiamente dicho, tiene mucho que ver con lo que esperamos, con lo que les vamos a proponer y con los retos que en conjunto vamos a abordar. Muy bien, dicho esto, quisiera comenzar por, como decía recién, tomarnos un par de minutos para tratar de entender cómo llegamos al punto en el cual estamos hoy. Se habla tanto de tecnologías digitales, que muchas veces tiene que ver con esa locura que necesitamos entender para poder encontrar y poder identificar cuáles verdaderamente son las mejores oportunidades. Y creo que una de las formas más apropiadas de hacerlo es tratar de pensar cuál es la evolución natural. Lo primero de todo es, como todos sabemos, comenzamos nuestra sociedad utilizando lo que llamamos el trabajo motor, el trabajo manual, la fuerza bruta de alguna manera, donde las personas, dependiendo de esa capacidad, podían producir básicamente para tomar sus alimentos, para crear y satisfacer algunas de las necesidades básicas de verdaderamente de nuestros antepasados. Hasta que por ahí identificamos, pasaron muchos años realmente, para identificar lo que conocemos ya como la primera revolución industrial. Y de alguna manera la asociamos con una tecnología particular, que es la tecnología de la máquina a vapor. ¿Qué hizo la máquina a vapor? Y la máquina a vapor lo que hizo sencillamente es que muchas de esas tareas, de esas rutinas que se hacían de forma manual, se comenzaron a hacer de forma mecanizada. Y decimos que lo que se hizo fue mecanizar propiamente la producción. Identificamos también una segunda revolución industrial, quizás esa que la vemos más como las grandes chimeneas, aquellas que están asociadas con el trabajo en serie, con las líneas de producción, que vinieron de la mano de otra innovación, que fue la energía eléctrica, y que lo que permitió fue que ahora, en lugar de mecanizar, o además de mecanizar, lo que hacíamos era masificar la producción. Y con ella convivimos durante muchísimas décadas. Esta historia que continúa tiene una segunda parte, digamos, donde comenzamos a hablar de una tercera revolución industrial. Y por ahí se identifica esta tercera revolución industrial con la llegada de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 1969 es el año en el cual se crea Internet, por ejemplo. También el año en el cual, como ustedes saben, el hombre llegó a la Luna, aunque lo hizo utilizando exclusivamente tecnologías analógicas, pero
Este es el punto de partida de esa tercera revolución industrial, donde ahora ya no hablamos de mecanizar ni de masificar, sino que lo que decimos es automatizar la producción. Y las primeras imágenes cuando uno piensa en automatizar es ver aquellas plantas gigantes donde había una serie de personas trabajando una al lado de la otra en esa línea de producción que ahora, en muchos casos, son sustituidas por robots, por instrumentos que son de tipo autónomo y que de alguna forma han hecho ese cambio que tiene que ver con cómo automatizamos la producción. Pero también desde hace unos años hablamos ya de una cuarta revolución industrial. Esa cuarta revolución industrial tiene como un mix. Ese mix va por aspectos que tienen que ver con los elementos ya físicos, con todo el mundo digital y también con algún límite un poco difuso en cuanto a entender y a la integración de aspectos que tienen que ver más con la biología como tal. Pero el concepto que quiero destacar acá es que en lugar de pensar en mecanizar, de masificar o de automatizar, lo que estamos diciendo es que la producción se va a transformar. Y transformar tiene un sentido muy potente, muy fuerte. Estamos hablando hoy de momentos muy particulares. Yo quisiera tomar algunos elementos básicos de esta transformación digital, simplemente como enunciados para tratar de, digamos, representar el momento en el cual nos encontramos. Estamos rodeados ya hoy, cuando camino por las calles en Santo Domingo, cuando me voy a tomar un Uber por la calle Independencia, cuando llego y pido mi comida a través de una aplicación, lo que estamos haciendo hoy es utilizar grandes volúmenes de datos que son gestionados bajo distintos componentes que nos permiten entender utilizando inteligencia artificial, nos permiten entender y poder hacer predicciones. Estamos hablando de esas interconexiones poderosas que tienen que ver con el Internet de las cosas, las posibilidades de que los sensores forman parte de nuestra vida cotidiana, realmente forman parte de nuestra vida cotidiana. También en esta transformación digital hay un componente muy poderoso que tiene que ver con la robótica, con la biotecnología, con otras áreas de la industria como la realidad mixta, la realidad aumentada, la realidad virtual, que lo que nos permiten es imaginarnos, prever y tener escenarios que hasta ahora parecían absolutamente imposibles y que permean absolutamente todas las industrias, todas las profesiones y que, como decía recién, prácticamente forman parte de nuestra vida cotidiana. Y todas esas grandes ideas vinculadas al mundo digital de hoy están soportadas sobre plataformas y servicios que están basados en lo que llamamos el cloud o la nube. Y tenemos que prepararnos definitivamente para esa capacidad que tienen estas tecnologías. Un ex campeón del mundo de ajedrez, Garry Kasparov, fue el último en derrotar a la Deep Blue de IBM ya hace unos cuantos años. Decía que las máquinas son muy buenas dando respuestas, pero que los humanos somos realmente buenos haciendo preguntas. Y esa idea muy simple tiene que ver con también cómo podemos rediseñar, repensar y cómo esta transformación la podemos interpretar y necesitamos interpretarla como una enorme oportunidad. Bien, lo que vamos a hacer ahora es hablar un poquito de las tecnologías digitales. Yo decía recién que nació en el año 1969 por una cuestión porque inician con la tercera revolución industrial. Y lo que vamos a hacer
es en una sola diapositiva, solo una, vamos a intentar resumir, interpretar lo que ha sucedido en estos 51 años, ¿verdad? Va a ser medio siglo el próximo 20 de julio, estamos ahí, a un mes. Digo, medio siglo, 5 décadas. Si hiciéramos y tratáramos de tomar los grandes hitos, yo diría que en estos 50 años lo que podemos identificar son básicamente 4 grandes hitos de la industria. Y esos 4 grandes hitos de la industria, el primero tiene que ver con cuando trabajamos en la línea de comandos. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad, probablemente no, sobre todo los que son muy jóvenes. Yo soy modelo 1961 y me tocó definitivamente fines de la década del 70 y sobre todo al principio de la década del 80 trabajar en la línea de comandos, que quería decir que tú te ponías a escribir, podías hacerlo hasta 80 caracteres en una pantalla que en general era de 2 colores, o era ámbar o era verde y negra. Y luego de haber escrito esa gran línea de caracteres, mantengo algo así como la sensación refleja de que antes de pulsar Enter, cerraba los ojos, un poco para saber si verdaderamente iba a pasar lo que había imaginado que podría suceder en aquellos casi 80 caracteres, que eran cosas muy sencillas. Y esa es toda una época, todo un momento de las tecnologías digitales. La década siguiente fue la década que quedó marcada por la llegada del color, llegaron las interfaces gráficas, llegó el mouse, llegó Windows, y eso fue una manera increíble de volver a trabajar. En lugar de escribir aquellos 80 caracteres, ahora lo que hacía me parecía imposible. Agarraba mi mouse, el puntero, tomaba un archivo, lo soltaba y había llegado a su destino, algo que de pronto parecía imposible no mucho tiempo antes. La tercera o el tercer granito de la industria de las tecnologías digitales en este medio siglo tiene que ver con las redes distribuidas y muy particularmente con la red de redes o con Internet. Ustedes saben que para la mayoría de los más jóvenes, de las nuevas generaciones, tecnología es Internet. No se imaginan un mundo sin Internet. De hecho, también es usual que piensen Internet como servicios. Quiere decir que para muchos de ellos la tecnología que tiene un nombre propio, para algunos se llama WhatsApp, para otros Instagram, para otros YouTube, para otros Facebook, etc. Es decir, son sus intereses, aquellas cosas que verdaderamente son importantes para ellos como intereses. Y más recientemente, pero ya hace unos cuantos años, hemos comenzado a transitar el cuarto gran hito de la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones en toda su historia, que tiene que ver con el concepto del cloud o de la nube. Ese concepto del cloud de la nube es un concepto muy poderoso y algunos juicios importantes acerca de él. Lo primero, quienes estamos en el mundo de la tecnología a veces se aproxima a alguien para hacerte una pregunta de este tipo de herramientas, como diciéndote, ¿y valdrá la pena que yo me ponga, que invierta mi tiempo en entender cómo funciona este producto? ¿Valdrá la pena que yo verdaderamente le dedique tiempo a esto? La respuesta hoy es sí, porque esto no se trata de una moda. Estamos ante una tendencia final e irreversible. Lo único que podemos esperar es que cada día haya más aplicaciones, más soluciones y más herramientas de productividad que estén montadas en la nube. Todos los servicios, absolutamente todos, se van a la nube. Vamos a escuchar hablar de la nube pública, de la nube privada, de la nube híbrida, de la nube de borde. Quiero que sepan que son simplemente formas, algunas muy técnicas,
de tratar de explicar cómo funcionan las soluciones que están montadas en el cloud, que tienen diferentes ámbitos, pero que, insisto, forman parte de la actual y de la futura generación de soluciones y aplicaciones en el mundo de TI. Nadie hoy espera que puedan haber aplicaciones y cualquier herramienta de producción que no esté montado sobre cloud, sobre la nube. Ese es un tema importante. El tercer elemento clave acá tiene que ver con que cuando hablamos de la nube, estamos pensando en una manera nueva, en una forma diferente de hacer las cosas. Y creo que es bueno que podamos ver incluso ejemplos de cómo funciona y por qué hacemos esa afirmación que se hace de esa manera. Yo les invitaría a algo tan sencillo como pensar aquellos que son usuarios, por ejemplo, de un procesador de texto como Word. La mayoría de nosotros usamos Word como procesador de texto. Y recordar que hasta no mucho tiempo usábamos nuestra aplicación de escritorio. Y bueno, ustedes ya saben, en lugares donde se va la luz, por ejemplo, no quería ni acordarme lo que sucedía, cómo llegaba al otro día a explicarle a mi jefe o a mi profesor o a quien sea que ese trabajo que tanto tiempo me había tomado y que lo tenía pero muy avanzado, por magia, por obra de arte, había desaparecido. Y lo que sabemos hoy, lo que tenemos claro, es que si trabajamos en un entorno, en un ambiente basado en el cloud, ese mismo procesador de texto, con el mismo nombre, la misma aplicación que antes usábamos, pero usándola desde una infraestructura de cloud, nos va a garantizar que eso no nos pase. De hecho, si hablamos, por ejemplo, de Microsoft Word, que es una de las herramientas de la suite de Office 365, más allá de una cantidad de funcionalidades y de nuevas herramientas que tiene, que ya las vamos a ver, hay algo que parece muy obvio que de pronto ya no nos damos ni cuenta. Ya no existe el botón guardar. Tú dices, pero no se puede guardar. Claro, se guarda automáticamente y nuestras posibilidades han cambiado porque tenemos una manera diferente. Y eso implica que lo que hasta ahora hacíamos cuando trabajábamos, las capacidades de poder colaborar, de poder trabajar en equipo, de poder hacer coautoría, es decir, que haya muchas personas trabajando sobre un mismo documento o sobre un conjunto de documentos y que lo puedan hacer de manera simultánea y que además tengamos la posibilidad de alguna forma de darle seguimiento de todo lo que está pasando con ese documento, definiendo los permisos, quién puede hacer qué cosa y quién no, forman parte de estas soluciones basadas en el cloud, que en estos elementos más sencillos es donde se notan verdaderamente su poder. Si ustedes nos permiten, después de unos cuantos años en el mundo de las tecnologías digitales, nosotros tenemos internamente una percepción, después como decía, de muchos años, que esto se trata de una oportunidad que es de tipo histórica y que probablemente no se vuelva a repetir y que tiene que ver con esas capacidades que tienen las soluciones basadas en el cloud. Para todas las industrias, pensemos, si ustedes quieren, no solamente en el ámbito propio del Poder Judicial. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito de la educación dominicana. Si yo voy y miro, reviso qué es lo que tienen disponible las universidades del país, y estoy hablando de las universidades públicas del país, particularmente la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental o el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, que son las tres instituciones públicas que se dedican a la educación, lo que vamos a encontrar es que todas ellas ya están desarrollando y están trabajando en este ámbito, utilizan este tipo de tecnologías, que al final son las mismas que, si revisamos, están utilizando aquellas grandes instituciones educativas, como pueden ser las universidades de élite, esas que quizás a veces
soñamos con que pudiéramos estudiar o que pudiéramos enviar a nuestros hijos. Si voy a una universidad como puede ser Harvard o como puede ser Cambridge, me voy a encontrar con esa tecnología, que es la misma tecnología que utilizan el 90% de las organizaciones y las empresas de Fortune 500. Porque hoy los servicios basados en el cloud, las soluciones basadas en la nube, me permiten desde un único lugar, con un único inicio de sesión, construir verdaderamente un ecosistema de productividad que me permite mapear de manera inteligente, yo le diría que cualquier tarea, cualquier actividad, cualquier acción, cualquier flujo que ustedes estén pensando, cualquier proceso que ustedes necesiten gestionar dentro de la organización, particularmente para el Poder Judicial. Bien, entonces, yendo a los conceptos, digamos, quisiera compartir una última referencia con respecto al tema. El año pasado, a fines del año pasado, en octubre del año pasado, como dice por ahí, IDC acuñó un elemento que me pareció bien interesante, que habla de la supremacía digital. Supremacía digital. Y indica o señala que ese fenómeno de la transformación digital y el impacto que tendrá en la economía preveían para el año 2023 ese hito al que denominaron supremacía digital y como bien dice en el texto del documento, será el momento en el cual la economía digital superará a la economía tradicional. Porque más de la mitad del PBI mundial será impulsado por productos y servicios transformados digitalmente. Este es el escenario el que nos toca vivir. Este es el entorno en el cual estamos trabajando. Las características dejaron de ser una opción. Para nosotros, para los países como los nuestros, los países de nuestra región, la oportunidad digital es probablemente la mayor oportunidad que hemos tenido en el último siglo y necesitamos aprovecharla. Tenemos que encontrar esas palancas que nos permitan integrarlos, que nos permitan desarrollar, ser más competitivos en nuestra misión, en nuestra función profesional, pero lógicamente pensando en el bienestar de nuestros ciudadanos, de las personas comunes, de todos aquellos con quienes compartimos una misma nación. Bien, así que quería compartir ese concepto y acá me permití usar ese subtítulo por ahí que dice el nuevo capítulo de esta historia. Nosotros, no lo dije creo al principio, pero digamos, en este momento estamos en Uruguay, somos uruguayos, pero hasta el sábado, hasta este sábado que pasó, estábamos en Santo Domingo. Hacía 4 meses que estábamos en República Dominicana. Se imaginan por qué no habíamos podido regresar a ver a nuestras familias. Y traigo eso no por el contexto que signifique, sino porque hay un elemento que necesitamos identificar. Y tiene que ver con esta nueva realidad. Nueva realidad que en el caso del país, en el caso de República Dominicana, como ustedes saben, nace al iniciarse la segunda quincena del mes de marzo del presente año, como consecuencia de los primeros casos. Y esto produjo naturalmente una serie de cambios que son abruptos. Quizás aquellos planes, aquellas ideas, aquellos procesos que estaban previstos llevarse adelante a lo largo de los años, de los próximos años o quizás de los meses, terminaron realizándose y ejecutándose en semanas o incluso en días. Y eso parece natural. Las instituciones todas respondieron
el Poder Judicial es un magnífico ejemplo de eso. Vamos a hablar de audiencias virtuales, que tiene que ver con contextos que seguramente se aceleraron a partir de la no presencialidad. Y quisiera también compartir con ustedes una idea que, si bien todos estamos deseando que esto termine de una vez, también sabemos que esta realidad vino para quedarse. Las noticias de los diarios de la región de hoy mismo dicen por ahí que incluso aquellos países que habían indicado que tenían dominada y que habían logrado controlar esta pandemia están teniendo problemas. BBC News dice extremadamente grave. La prensa latina habla que China, Beijing, su capital, Pekín, está en modo de guerra. Y esto significa simplemente una cosa. Significa que este proceso que tuvimos que tomar de alguna manera, navegando en una tormenta, con timoneles que no estaban acostumbrados, no había conocimiento dónde abordar, de dónde tomar las referencias que pudieran contribuir, y hemos hecho el mejor esfuerzo posible para poder completarlos y para poder llevarlos adelante. Hoy sabemos que vinieron y están para quedarse. Tenemos un compatriota que, bueno, no es tecnólogo, no era tecnólogo, pero me encanta una frase que creo que es muy aplicable en este momento. Mario Benedetti decía que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Y quizás en buena medida es parte del escenario que estamos viviendo en este contexto, en este entorno, en esta nueva realidad, en esta nueva normalidad que estamos viviendo. Para eso hay algunos elementos que quisiéramos destacar. El primero de ellos probablemente, y creo que no tenemos ninguna duda, quienes estamos participando de esta actividad, es que el trabajo remoto vino para quedarse, definitivamente, y que será una parte inseparable de todas las acciones que hagamos en el futuro. Eso tiene que ver con el mundo del trabajo, también tiene que ver con el mundo de la formación o de la teleformación, y con todos esos escenarios que tienen que ver muchas veces con la parte híbrida, con el aprendizaje combinado, con cómo entender cuál es la acción más pertinente para un contexto especial. Por eso hablamos de escenarios híbridos, que lógicamente serán o estarán cada vez más interconectados. Después de unos cuantos años trabajando en el país, quiero que sepan que conocemos bastante bien la realidad, conocemos bien el país y tenemos claro que, por ejemplo, las conexiones, la infraestructura, no tienen las mismas características. Si yo estoy en Santo Domingo, si estoy en alguna zona central en el Cibao, que si estoy en el sur. Pero de todas formas, estos modelos y estos escenarios están haciendo posible poder seguir adelante. Y me permito comentarles o contarles una experiencia real, actual, de hoy. Cuando inició la pandemia, esa segunda semana de marzo de este año, estábamos trabajando, desarrollando un diplomado que se llama Competencias Digitales para Aprendizaje de Calidad, destinado a profesores y estudiantes de las carreras de educación, en un escenario de aprendizaje combinado, ya trabajando sobre una plataforma de e-learning, pero lo que hacíamos, y esa semana previa, por ejemplo, estuvimos en San Pedro de Macorís el día lunes, el martes en Mao Valverde, el miércoles en Santiago de los Caballeros, el jueves en Hato Mayor y el viernes en Santo Domingo. A la semana siguiente no pudimos regresar, pero lo que hicimos fue hacer una suerte de switch entre lo que hasta ese momento era un diplomado semipresencial
y luego pasó a ser totalmente en línea, totalmente virtual. Y ese comentario viene por el lado de los escenarios híbridos y también por el tema de la conectividad. Y hemos visto que todas estas tecnologías tienen una enorme capacidad que permiten, por ejemplo, que simplemente utilizando un teléfono inteligente, hoy no se venden teléfonos que no tengan esas características, porque ustedes saben que le llamamos teléfonos inteligentes a aquellos dispositivos que tienen una conexión a internet, que tienen Wi-Fi, por ejemplo, y que tienen una cámara para poder captar o capturar datos que se puedan procesar digitalmente. El tercer elemento importante es que creemos que tenemos que pensar que estas fronteras entre el mundo de los ladrillos y los ceros y unos del mundo de los bits se están haciendo cada vez más difusas y que es importante que nuestras decisiones y nuestras estructuras estén vinculadas y tengan presente esta realidad. Y un elemento no menos importante es tener la capacidad de disponer de ese ecosistema de productividad digital integrado que me permita poder trabajar, desarrollar y competir dentro y fuera de mi ambiente laboral. Esta será seguro una de las claves para ser más efectivos, para ser más eficientes y para poder lograr dar servicios cada vez de mayor calidad. Bien, dicho eso, vamos directamente al Poder Judicial y Microsoft 365. Es una infraestructura, una tecnología que ya tenemos disponible. Acá estoy con una cuenta. Les pedimos que nos gestionaran una cuenta del propio dominio del Poder Judicial porque queríamos estar seguros de poder trabajar con ustedes y preparar los webinars viendo lo mismo que ustedes pueden acceder. Bien, así que esta es una cuenta real del dominio del Poder Judicial. Acá tenemos una cantidad enorme de aplicaciones que les diría que van a cumplir, no quiero decir el 100%, pero con el 99% de los requerimientos que ustedes puedan necesitar en el área de tecnología, con excepción de alguna aplicación muy puntual que pueda estar vinculada a un área de negocios especial o a un sistema de misión crítica que el Poder Judicial haya desarrollado o esté llevando adelante. Pero ese es nuestro escenario, un inicio de sección único donde voy a tener todas mis herramientas. Y este webinar y esta serie de webinars, quiero que sepan que se trata de una acción de tipo orgánica. Como decía el director de la Escuela Nacional de la Judicatura al inicio, forma parte de un plan, de una estrategia que lo que hace es esperar que podamos compartirles y que ustedes puedan paulatinamente mejorar el dominio y la adopción de estas tecnologías digitales. Quizás tiene que ver con un tema que nosotros le llamamos acelerar. Pero quiero que quede claro que acelerar no es apurar. Acelerar significa que tengan los escenarios y tengan a quién trabajar y a quién vincularse como referencia para poder llevar adelante los proyectos. Está claro que aquí se aprende y se aprende haciendo y se aprende muchas veces. La mayoría de las veces aprendemos del error. No hay ninguna persona que haya aprendido a andar en bicicleta si no se subió a una bicicleta, se cayó un par de veces, se peló una rodillita o algo similar. Y lo mismo nos pasa con las tecnologías, aunque no notemos que nuestras rodillas se pelan, pero tiene que ver con esas experiencias. Y esa serie de webinars van a estar destinados a lo siguiente. El próximo, que como se anunciaba al inicio, será el próximo viernes, dentro de 2 días, está vinculado a el uso de Teams. Teams es efectivamente un hub, es un concentrador que hoy se transforma como, si ustedes tienen que imaginárselo como un gran paraguas. No me quiero adelantar, pero como un gran paraguas. De hecho, destinamos más de un webinar a Teams
porque con el equipo que vamos a trabajar con ustedes en esta serie de webinars, entendemos que es una pieza clave. Pero el concepto y la idea es que estén vinculados y personalizados a acciones que formen parte de las actividades concretas que ustedes necesitan llevar adelante. Por lo tanto, el del próximo viernes tendrá que ver con audiencias virtuales, con Microsoft Teams, y tratar de entender cómo es o cómo mejorar, yo sé que ustedes ya lo están haciendo, digamos, cómo encontrar los tips para que esas comunicaciones, ese trabajo remoto, cuando tomo la decisión de hacer una reunión a nivel de un equipo, o cuando lo hago simplemente con un chat, o cuando tengo que utilizar un evento en vivo. Todo eso lo vamos a ver en el webinar del día viernes. El siguiente webinar también va a ser sobre Teams. En este caso se va a enfocar en todo lo que tiene que ver con la gestión. Cómo manejo, cómo gestiono y cómo administro estos espacios que están vinculados con el trabajo, por ejemplo, con las audiencias virtuales, pero que son muy genéricos y que nos permiten entender de qué manera voy a poder conectarme, de qué forma voy a poder consumir aplicaciones y tener dentro de ese gran paraguas que es Teams la capacidad de poder identificar, de dar permisos, etcétera, etcétera. El siguiente webinar va a estar vinculado con la parte de correo electrónico y también con calendarios y contactos. Quiero que sepan que tenemos muy claro que todos ustedes usan el correo electrónico, pero nos gustaría compartir con ustedes algunas ideas que quizás les ayuden a poderlo gestionar y poder entender de pronto algunas oportunidades que pueden encontrar en las versiones de Outlook de Office 365, que nos pueden permitir ser muy eficientes a la hora de utilizar nuestro correo electrónico, que además es como el elemento central alrededor del cual gira, cómo me conviene organizar los contactos, de qué manera voy a disponer mis calendarios, si voy a tener un calendario privado para mí, si voy a tener un calendario para que, por ejemplo, mis colaboradores puedan acceder para poder entender cómo está mi agenda, o si voy a tener un calendario donde mis colaboradores o otros colegas pueden incluso asignar, agendar un evento, una cita, un elemento de ese calendario, etcétera. Así que ese es un punto que es importante también trabajar. Vamos a tener otro webinar, el quinto webinar va a estar destinado a todo esto del almacenamiento en la nube. Yo sé que cuando usé al inicio la palabra nube o la palabra cloud, la mayoría de ustedes pensaron en almacenamiento, porque de alguna forma eso fue lo que todos, sin excepción, hicimos primero con la nube: guardar archivos, guardar datos, tenerlos ahí, a veces sin querer, porque estamos usando nuestro teléfono, está sincronizado con la nube, ya sea con la nube de Microsoft, que es OneDrive, con la nube de Google, que es el Drive de Google, con la nube de Dropbox o con la que ustedes quieran. Pero lo que pasaba era que, por ejemplo, digamos que tenemos la mala fortuna de perder nuestro teléfono celular. O de algo peor, que no quiero ni mencionarlo, pero que por alguna razón alguien te deje sin tu teléfono. Bueno, lo primero que uno siente es una sensación de impotencia, de rabia, de bronca, etcétera, etcétera. Pero el tema viene después, cuando tú dices, wow, pero ahí tenía los contactos, ahí tengo todo lo, ¿cómo hago ahora? Bueno, las soluciones basadas en la nube nos permiten resolver eso de una manera muy fácil, de manera natural, y vamos a ver además cómo se sincronizan con el escritorio, de forma tal de que cuando ustedes tienen organizado su escritorio con OneDrive, cuando digo su escritorio me refiero a su computadora, su teléfono, lo que va a pasar es que automáticamente van a estar haciendo siempre un respaldo. Es un lindo tema para olvidarnos, un lindo problema para sacarnos de encima y haciéndolo de una manera muy sencilla y muy eficiente. Vamos a dedicar un webinar más a un producto que quizás no es tan conocido, pero se llama Microsoft Forms.
Microsoft Forms es para realizar, sobre todo, tiene varias funcionalidades, pero lo vamos a enfocar al manejo de formularios y del trabajo con encuestas online. Muy, pero muy potente, que me permite poder registrar, poder trabajar de manera casi natural y con un asistente poder crear una encuesta y poder colectar los datos en tiempo real para luego también poder graficarlos y poderlos presentar en un formato de informe de una forma pero realmente muy amigable, muy sencilla, como si fuera un verdadero asistente. Por otro lado, vamos a ver en el séptimo un producto que se llama Sway. Sway sirve para crear informes, para hacer presentaciones interactivas. Tiene una capacidad, una enorme capacidad, primero que todo porque es un producto de tipo multiplataforma, con lo cual yo puedo, accediendo desde cualquier dispositivo, puedo trabajar y puedo acceder con él. Van a ver que se puede hacer ya sea desde un computador, de una tableta, de un teléfono, independientemente de qué tecnología sea la que se utilice. Y el octavo y último webinar de esta serie está dedicado a otro producto que se llama Microsoft Planner. Planner está diseñado para trabajar en equipo, para desarrollar proyectos. No es project. Es una versión que lo que me permite, por ejemplo, eso que está de fondo lo capturé de un planner que hicimos con el propio equipo de la Escuela Nacional de la Judicatura cuando estábamos previendo y tratando de ordenar y organizar, donde yo puedo identificar las tareas, tratar de entender el avance, el grado de cumplimiento, ponerle una fecha límite, manejar esos deadlines y tratar de entender verdaderamente el progreso. Es una herramienta útil que esperamos que para ustedes les resulte también. Estamos seguros que para muchos de ustedes será apropiada. Bien, el tiempo pasa muy rápido y no queríamos dejar de abrir una instancia que tenga que ver con preguntas. Así que le voy a pedir a Fernando, a Adriana, o a algún colega, algún otro del equipo que está trabajando de la escuela, si tiene algunas preguntas que podamos responder ahora. Muy buenas tardes. Muchas gracias Alberto, por la presentación. Muy claro, muy conveniente para esta situación que estamos viviendo. Durante esta presentación hemos estado recabando preguntas que han hecho los participantes, las cuales le vamos a ir haciendo a Alberto para que nos pueda dar respuesta a cada una de ellas, ¿sí? La primera pregunta que tenemos es en relación con una de las herramientas que mencionó, que se llama OneDrive. Y este compañero, la pregunta que tiene es la siguiente. Usted mencionó algo de la herramienta OneDrive, donde tenemos un espacio virtual de almacenamiento, y esta persona quiere saber de cuánto espacio dispone en ese lugar para guardar información. Ok. Bueno, gracias por la pregunta. Bien, yo decía, sí, me faltó decirles la cantidad de almacenamiento. Acá esto es un poco variable, estuvimos revisando. Normalmente OneDrive tiene 1 tera de almacenamiento, pero estábamos chequeando con el equipo mientras revisábamos, como les decía, que queríamos tener una cuenta para estar seguros que íbamos a ver lo mismo que ven ustedes. Y nos llevamos la hermosa sorpresa que ustedes tienen el doble. Cada una de las cuentas del Poder Judicial tiene 2 terabytes de almacenamiento. 2 terabytes de almacenamiento, a ver, no voy a decir que nunca lo van a llenar, porque probablemente si me pongo a hacer una colección de las películas de Hollywood o me descargo todo mi Netflix, quizás pudiera tener algún riesgo, pero tengan la certeza de que creo que, por ejemplo, podríamos almacenar o guardar la mayoría de los libros que tiene la Biblioteca Nacional en ese espacio de almacenamiento. Así que tenemos un espacio
pero muy importante para que ustedes puedan utilizarlo. Perfecto, muchas gracias, Alberto. La verdad que bastante interesante contar con ese gran espacio de almacenamiento. La siguiente pregunta tiene que ver ya con aplicaciones de Office. Y esta persona necesita o quiere saber si es necesario tener instalado Office en la computadora para usar, por ejemplo, Word, Excel o PowerPoint. Ok, bueno, la respuesta es que no. Es decir, hoy, creo que algún comentario hacía, pero para ser más explícito, hoy las mismas herramientas que tenemos disponibles en la suite de escritorio, las tenemos en línea. Ahí el único, digamos, talón de Aquiles tiene que ver con la conectividad, porque para poder acceder al conjunto de herramientas en línea necesito estar conectado a Internet. Pero fíjense qué curioso, incluso hace unos años, quizás 5 o 6 años, en las primeras versiones de las herramientas de Office, yo me encontraba que la versión que tenía en línea era, y hay que decirlo, era como un poquito recortada en cuanto a las funcionalidades. Hoy pasa exactamente lo contrario. Hay funcionalidades que están disponibles en la versión que está en el cloud, en la versión que está en Office 365, que no las tenemos en la versión de escritorio. Ya llegaremos a hablar de eso, pero van a encontrar un conjunto muy importante de herramientas que sirven y que son utilizables exclusivamente desde la versión que está en la web, desde la versión que está en la nube. Perfecto, gracias Alberto por la respuesta. La siguiente pregunta la hace un compañero que quiere saber qué significa que Office 365 es multiplataforma. Bien. Office 365 multiplataforma quiere decir que hasta hace unos años yo necesitaba disponer de una versión de mi sistema operativo, es decir, desde el equipo donde yo estaba trabajando, que fuera compatible. Cuando digo que es multiplataforma, no importa si yo estoy accediendo desde un computador de escritorio, si lo hago desde una notebook, desde una netbook, desde una tableta, desde un teléfono inteligente o de cualquier dispositivo móvil. Pero a su vez, no importa si es un dispositivo que utiliza tecnología Windows o si utiliza una plataforma basada en Android o si utiliza una plataforma basada en Linux o si utiliza una plataforma basada en iOS. No importa qué tipo de equipo físico y qué tipo de sistema operativo o navegador utilice para poder consumirlo. ¿Sí? Tenemos una enorme facilidad y con cualquier tecnología podemos consumir, acceder y utilizar Office 365. Excelente, muchas gracias. Otra de las inquietudes que se presentaron fue que en algún momento también mencionó algo de audiencias virtuales. ¿Y es necesario contar con una cuenta de Office 365 del dominio poderjudicial.gov.do para participar de una de estas audiencias virtuales? Bueno, de nuevo, la respuesta es que no. Vamos a ver seguramente en próximos eventos en detalle, pero para no dejar inconclusa la pregunta, hay una herramienta que es Microsoft Teams, que es una de las principales que utilizaremos a lo largo de estos webinars y con la cual estamos llevando adelante este webinar en particular, que lo que nos permite es manejar privilegios y permisos que me permiten hacer que yo pueda que participe cualquier cuenta de usuario externa. Es decir, yo podría tener un amigo o alguien, en este caso, vamos a hablar en el caso de la audiencia, digamos, virtuales, podría tener, digamos, alguien que necesita asistir, podría ser, por ejemplo, como oyente, pero él tiene una cuenta que es su cuenta personal, que es una cuenta de Hotmail o una cuenta de Gmail o de cualquier proveedor de servicio. Con esa misma cuenta yo puedo hacerlo participar, en este caso, de una audiencia que es la consulta concreta. Pero insisto en que es un tema que vamos a ver en profundidad más adelante. Muy bien, muy amable, gracias.
Aquí otro colega quiere saber si le pueden recordar qué herramientas de Office 365 debería usar para crear una encuesta en línea. Ok, bueno, para crear encuestas en línea, formularios, la herramienta es Microsoft Forms. Como en el caso anterior, vamos a tener un evento completo para utilizar Microsoft Forms, pero como les decía, también sirve para crear evaluaciones. Yo hablé de encuestas, pero si ustedes necesitaran, por ejemplo, crear una evaluación a nivel interna, tiene una herramienta muy poderosa que además yo puedo identificar y definir el nivel de automatización y la manera en la cual me puede entregar los resultados. Esa es la herramienta, Microsoft Forms. Perfecto, gracias. Y vinculado con esa herramienta, la pregunta siguiente sería, ¿cómo se visualizan esas respuestas de una encuesta que se creó en Forms? Bueno, para visualizar las respuestas de una encuesta o de cualquier formulario o evaluación que yo haga en Forms, lo primero es, cuando termino, el creador de la encuesta tiene siempre la posibilidad de ver las respuestas, las puede ver de manera individual, uno a uno, puede tener un compendio, incluso con un pequeño motor de inteligencia artificial que permite inferir cuáles son las coincidencias que hubo. Si, por ejemplo, hubo muchos usuarios que, pongamos un ejemplo, en la pregunta 5 contestaron que sí y en la pregunta 6 identificaron un concepto, un prototipo, lo que hace es enlazarlo y permitir generar grandes ideas. Pero lo puedo luego a esos datos, los puedo imprimir como si fuera un documento PDF o incluso me lo puedo descargar como un archivo Excel donde cada una de las filas tiene la información correspondiente a cada una de esas respuestas. Incluso tengo una cantidad de información, digamos, de revisión, casi de auditoría, que me permite entender desde dónde lo hizo, el horario, etcétera, etcétera, cuánto duró y un par de datos interesantes. Perfecto, muchas gracias. Vamos con las dos últimas preguntas para ir cerrando. Una no es una pregunta relacionada con herramientas, sino que una persona tiene esta inquietud. ¿Qué le diría a las personas que albergan incertidumbres y hasta cierto temor de respuesta efectiva sobre el manejo de las TIC, pese a su voluntad y buena disposición? Bueno, lo que les diría es que si ya tienen esa buena disposición es que se animen, que no tengan miedo de equivocarse. Decía hace un rato, ponía un ejemplo, digamos, de que nadie aprendió a andar en bicicleta sin darse algún porrazo. Bueno, esto con las tecnologías es igual. Nadie espera que los expertos se hagan de un día para el otro. Un experto es simplemente una persona que se equivocó muchas veces y de tanto que se equivocó, ahora tiene un conocimiento que le permite por lo menos equivocarse menos. No hay milagros, hay que tener un poquito de paciencia. Esto no se logra de la noche a la mañana, pero definitivamente este conjunto, esta suite de herramientas basadas en Office 365 tiene una característica muy, muy valiosa. Son intuitivas, están muy integradas y muy bien integradas y complementadas una con la otra y sobre todo tienen una curva de aprendizaje muy, pero muy pequeña. Me atrevo a decir que cualquiera de ustedes y de los que están presentes o cualquier persona que se aproxima a Office 365 podría tomarle no más de 15 o 20 minutos poder llevar a la práctica y utilizar una herramienta sin haberla visto nunca antes. El reto sería, para el ejemplo de algunas de las preguntas que teníamos recién, en 15 o 20 minutos les aseguro que alguien que nunca vio Forms puede construir una encuesta. Seguramente después lo hará mejor, pero no tengo ninguna duda que ese es el tiempo que le va a tomar para poder crearla y utilizarla y que sea, digamos, una herramienta práctica. Porque, insisto, la tecnología hoy es muy amigable con esa curva de aprendizaje, digamos, suave, y muy particularmente Office 365 tiene esas propiedades que además tienen un conjunto de capacidades de accesibilidad enorme.
Vamos a ver instrumentos como el lector inmersivo, vamos a ver herramientas que sirven para dictar. Aquel sueño de no tener que escribir, de poder hablar con mi máquina, de poder dictarle, es parte de la realidad de la solución de Office 365. Pruébenlo, van a ver que se puede hacer. De forma tal que, de nuevo, hay un conjunto muy poderoso de herramientas que vamos a ir viendo y que, como les decía, nuestra intención es que estén identificadas y que ustedes puedan mapearlas a esos procesos que están llevando de forma cotidiana, para que se animen, para que puedan explorar cómo utilizar este tipo de herramientas. Bien, muchas gracias. Y vamos con la última pregunta. ¿Alguien quiere saber si tiene alguna herramienta dentro de la plataforma de Office 365 que le permite realizar conferencias en línea como la que se está realizando en este momento? Bueno, de nuevo, la respuesta es que sí. Algo comentamos hace un rato, pero yo en realidad lo que quisiera hacer, además estoy mirando, se fue muy rápido la hora, estamos pasado de la hora, sí, quisiera hacer dos cosas. La primera de ellas es invitarles para el próximo viernes 19 de junio, donde vamos a ver en profundidad esa herramienta que es Microsoft Teams y de qué manera podemos utilizarle, sacarle provecho para poder crear esos escenarios vinculados en este caso particularmente a las audiencias virtuales. Por último, dejé esta frasecita por acá arriba que creo que es muy aplicable para el momento en que nos toca vivir. Aquí se trata de que nos podamos adaptar. Por eso tomaba también al inicio el proceso de adaptación, del cual les mencionaba, del cual ustedes vienen de un webinar hace muy pocos días, porque ese se trata un poco el secreto. Y los invitamos, todo el equipo, los invitamos a que se animen, a que no tengan miedo de equivocarse, hay que utilizar las herramientas, hay que aprovechar. Estamos para ayudarles a llevar adelante las implementaciones que tengan previstas. Quiero que sepan, y soy testigo de que todo el equipo de la Escuela Nacional de la Judicatura está haciendo un enorme esfuerzo y que ha construido de forma orgánica una estrategia que está totalmente alineada con los estándares, con los modelos de clase mundial que hoy esperamos para nuestras organizaciones y que está a todo nuestro alcance. Tenemos que dar ese pasito, animarnos, no tener miedo de equivocarnos, definitivamente. Así que a esa pregunta la voy a dejar pendiente para la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto, y lo que quería hacer era justamente lo que has hecho al final, que es invitar a todos a asistir y acompañarnos el próximo viernes 19 en el webinar donde se profundizará sobre la herramienta de Microsoft Teams. Así que darte las gracias a ti y a tu equipo por esta introducción magnífica que nos introduce al ecosistema de productividad de Microsoft Office 365. Y efectivamente esto no hace más que empezar. Yo creo que tanto la Escuela Nacional de la Judicatura con todas las capacitaciones que se están ofreciendo para que todo el personal del Poder Judicial y todos los usuarios puedan comprender mejor y utilizar mejor de manera productiva las herramientas, pero también la cantidad de recursos que existen en línea. El propio Microsoft tiene una plataforma donde el que quiera aprender y profundizar sobre cada una de las utilidades de las plataformas lo puede hacer y sobre todo mantenerse informado sobre las novedades, porque estas son herramientas que continuamente van mejorando y este es un aprendizaje que apenas empieza, pero que no termina. Así que gracias, Alberto Aunchaina, por acompañarnos y la cita es hasta el viernes 19 a las 4 de la tarde, hora de la República Dominicana, para que conversemos sobre la herramienta de Microsoft Teams y específicamente cómo podemos potenciar su uso para las audiencias virtuales en el Poder Judicial. Así que muchas gracias y un feliz resto de la tarde para todos.